Se ha conocido que en las próximas horas el senador del Partido Nacional, Gustavo Penades, será citado a declarar ante las al menos 7 denuncias por abuso sexual de menores de edad. Y para hacer una puesta a punto de cómo viene trabajando el consultorio jurídico de la Universidad de la República de Facultad de Derecho, recibimos a la doctora Soledad Suárez. Soledad, bienvenida. Hola, buen día. Bueno, el consultorio tiene 5 denuncias que han recibido denuncias de víctimas. Sí, patrocinamos a 5 personas que ya se manifestaron en Fiscalía, fueron a declarar. Al menos habría 2 por fuera, o sea, son 7. Yo no confirmo los números, creo que hace parte del respeto que debo tener por las víctimas en general, especialmente si no las patrocinamos nosotros. Cuento sobre las nuestras en virtud de que, bueno, acordé eso con ellas, con estas personas y me manejo de otra manera porque, bueno, los casos esos son nuestros. ¿Siguen llegando nuevas consultas, averiguaciones, dudas de...? Digo, es tan complejo el tema que muchas veces hay personas que no se pueden autopercibir como víctimas, pero entienden a medida que se va dando a conocer este caso, que fueron víctimas también de esta situación. ¿Han llegado nuevas consultas al consultorio? Presencialmente no, pero nos han consultado por teléfono y otras personas que, bueno, nos hemos puesto a disposición y en el caso de que tengan calidad de testigo y no de víctimas, las derivamos a Fiscalía, en realidad si precisan algún tipo de acompañamiento. ¿Por este mismo caso Penades también? Claro, sí, sí. ¿Al menos cuántas? La pregunta es cuántos nos llamaron por fuera de esto. Nos habían llamado algunas personas al principio que el doctor Williman había comentado y recientemente nos llamaron 2 personas más. Se sabe, bueno, trascendió como yo decía al presentar la nota, al abrir la entrevista, ¿se sabe para cuándo es la citación a Penades en Fiscalía? Bueno, con relación a eso, yo desconozco, no estoy al pendiente de esa actividad. Primero porque la considero un acto de defensa, es así que corresponde contemplarla jurídicamente, por lo tanto no es vital en cuanto al avance y la profundidad de la investigación. Sí forma parte de lo que se debe hacer porque es la oportunidad que tienen los imputados de defenderse a nivel administrativo, digo, fuera lo que es luego la etapa posterior eventualmente que puede ser en el juzgado. Por lo tanto, nosotros no estamos al pendiente de ese acto, pero si lo supieran no lo diría porque me parece una falta de respeto. Si no lo sabe, si yo lo supiera y los imputados no lo saben, que se enteren por la prensa o por mí, no corresponde. Y si lo supiera, generar una situación de, bueno, de que vaya toda la prensa, etcétera, me parece que es muy complejo y no se me cruzaría por la cabeza de ninguna manera. ¿En qué calidad está Penades al día de hoy? Porque imputado no está todavía. No, eso es un error conceptual. No, digo porque decía, no, si los imputados... Son imputados. Desde la primera hora que se inicia una investigación, las personas investigadas tienen la calidad de imputados. Eso es una definición del Código de Procedimiento Penal. No necesita que exista una formalización para tener dicha calidad. Eso, aunque suene duro y bueno, puede generar algún estigma en cierta manera, en realidad es una garantía, porque permite que se le aplique todo un estatuto que está destinado a respetar sus derechos fundamentales, especialmente el de defensa. Entonces se es imputado desde la primera hora. Esto es algo bueno, en realidad, para la persona que está siendo investigada, porque tiene todo ese estatuto y derechos. Lo mismo pasa con las víctimas. No son supuestas víctimas, son víctimas desde el principio. No solo porque es así que corresponde tratarlas para no desacreditarlas, no desvalorizar el esfuerzo que supone presentarse ante la justicia, sino porque también es la aplicación de un estatuto con derechos y bueno, y toda una protección que se da desde el principio. ¿No? Si vos esperás a tener un estatuto cuando llegue la sentencia definitiva, bueno, violaron los derechos humanos de todos durante el trámite. Aunque pudieran ser denuncias falsas, porque el tema siempre está, sobre todo en estos casos tan complicados, ¿no? Sí, bastante mito, ¿no? Pero, porque digo, yo no conozco estadísticas o investigaciones que arrojen conocimiento serio y de calidad que habiliten la entidad que se le da por parte de algunas voces de la sociedad a supuestas denuncias falsas. Así que, bueno, en realidad creo, sí basándome en datos y en calidad información de calidad, que son hechos súper aislados y la realidad es que aunque no se logre una condena, no necesariamente una denuncia es falsa. El reciente caso del Cordón no es, por ejemplo, una situación que
terminó allí con una confusión. Vamos aclarando el principio. No terminó nada porque nosotros apelamos. Apelaron no el fallo, terminó. pero hasta el momento no se encontraron elementos que puedan dar cuenta de esto, ¿no? A criterio de la fiscal, criterio que nosotros discrepamos absolutamente. Bien. Hemos presentado un comunicado a la prensa para dar transparencia a la situación y obviamente ya presentamos el escrito que dice relación a la apelación porque la juez hizo lugar al sobreseimiento. Nosotros discrepamos absolutamente, pero como decía al inicio, en ese caso no terminó nada porque no hay una resolución firme. Cuando la haya, veremos. Sin perjuicio de eso, que una investigación no llegue a avanzar, porque a veces no llegan ni siquiera a los juzgados, tenemos números enormes en ese sentido, no significa que la persona no haya sufrido realmente una situación. Lo que tenés es el resto, es decir, los imputados en situación de inocencia, porque claro, todas las personas son inocentes hasta que una sentencia firme diga lo contrario. Pero no quiere decir que la denuncia haya sido falsa. Es muy difícil la prueba y litigar también en delitos sexuales. Ahora, qué difícil debe ser para las personas, como en estos casos que fueron hechos hace muchos años, puedan llegar a denunciar a alguien con el peso, sobre todo fuera Penades o fuera cualquier otro político, cuando luego los hechos muestran que es muy complejo poder comprobar que esas situaciones ocurrieron. Sí, esa dificultad, la complejidad y lo difícil desde el punto de vista emocional, etcétera, se da en todos los casos. Realmente creo que la incidencia a tiempo no cambia demasiado. La dificultad en todos los sentidos. Ahora, cuando la persona logra hacer el develamiento, en general se obtiene una fortaleza desde su lugar que impresiona y está en nuestro deber acompañarlo con toda la diligencia para, bueno, que eso llegue al mejor lugar posible en el sentido de que la investigación avance, pero principalmente que en ese interín no se violenten sus derechos, que fue lo que pasó con la chiquina del cordón. Volviendo a este caso, no todos son denuncias de tiempo demasiado atrás. De hecho, la semana pasada creo que llegó un joven de 18 años al consultorio con una denuncia de cuando tenía 17 años del año anterior. ¿Qué nos puedes contar de quiénes son, cómo están configurados estos casos que está patrocinando el consultorio, estos 5 casos, sin exponer víctimas, etcétera? Pero para hablar de un modo de acción, ¿qué nos puedes contar de ese contenido? Bueno, sí, es complejo sin contar y que obviamente no lo puedo hacer y no lo haría. Los casos en ese sentido son heterogéneos en relación a tiempo, bueno, a lo que pueden ser las víctimas. Todas son vulnerables o lo eran en el momento de los hechos. Y bueno, sí, abarca un periodo muy importante de tiempo, el que supone cada una, en total, la sumatoria de todas estas víctimas. ¿Qué rango de edad? ¿Se repetían los encuentros con estos menores de edad? O sea, no es que se encontraron una vez casualmente y... Hay diferentes situaciones. ¿Cómo era ese proceder? ¿Era a través de una tercera persona? ¿Era casual? ¿Lo encuentro en la calle? Un facilitador, ¿no? En realidad, Romina contó cómo fue con ella. Eso también informa de una época determinada y tal vez de un anonimato mayor, etcétera. Y bueno, después ustedes manejan otra información y saben que hay otra persona imputada que habla de otro mecanismo. Yo más datos que eso considero también que no corresponde dar porque ya es decir qué es lo que pasó y me parece que eso sí es la reserva. A ver si nos entendemos en algo. Nosotros como consultorio y desde el lugar también académico y de defensa de los derechos de las víctimas como un mandato, porque es a lo que nos dedicamos en el consultorio de la facultad, tenemos el deber de, bueno, cuando se tratan estos temas, traer a colación ciertos aspectos jurídicos, aclaraciones, tener este intercambio con la sociedad sobre los derechos de las personas. Eso es parte de nuestro deber, porque es difundir derechos que están las reglas de UNICEF, sobre todo cuando hablamos de las infancias. Por otra parte, también está el tema de la transparencia. En ese sentido, no ocultar todo cuando en realidad la idea es que los procesos son públicos. Ahora, esto está en etapa de investigación y por esencia es reservado. Acá hay además un decreto judicial que reserva ciertas actuaciones.
hasta un determinado tiempo, que ese beneficio fiscal, ¿verdad?, podría levantarlo ella misma antes del plazo si creyó que ya logró el objetivo para el que se dispuso. Ahora bien, sin perjuicio de eso, incluso en etapa judicial, como se trata de delitos sexuales, no hay no entra a la prensa en general, o si entra no puede divulgar, porque hay cuestiones relativas a la intimidad, etc. Eso no quiere decir que la sociedad deba vivir eso con ocultismo, digamos. Entonces nosotros venimos a la prensa y tratamos de contar, bueno, esto de cuestiones procesales, referir a los derechos de las personas involucradas, sean de unos como de otros, aclarar algunos puntos, y también es importante para que otras personas que eventualmente puedan estar en esa situación sepan que hay quienes ya hablaron, se encuentran bien, están siendo asesoradas, y es una forma de incentivarlos y decirles, claro, bueno... A mí como madre, si fuera madre, por ejemplo, si sé que estoy en un lugar mandando a mis hijos con un docente, como es en este caso, que está imputado por lo que me señalaba también, ¿sigue trabajando con alumnos menores de edad? ¿Cómo se puede entender eso en este contexto? Sí, lo voy a contestar en general porque es relevante para todos los casos de delitos sexuales. Digo, yo como madre me preocuparía. Claro, sí. Existe una norma que establece que cuando se formaliza a las personas por situaciones de género, obviamente estamos hablando por criterio jurisprudencial mayoritario, siempre para los casos que sean después de la vigencia de la ley de género, una medida cautelar que impide que trabajen en actividades con menores de edad, personas en situación de discapacidad, en fin, toda una población en situación de vulnerabilidad. Pero acá está aplicada Pero esa medida. hasta que no haya una formalización no podés aplicar esa medida. Bien, para saber un poco más, el rango de edad de las víctimas al momento de ser víctimas. Romina hablaba de 14 años, habría otra de 17. ¿Qué edades tenían? ¿Hay menores de 14, por ejemplo? Bueno, los hechos son cuando eran menores de edad. Ahora hay gente que es mayor de edad y más o menos ese es el rango. Capaz que hay algún otro hecho que sea relevante para contar, que abarque un tiempo, una edad menor, pero en términos de víctimas, nosotros estamos en esos rangos, sí. ¿Qué temor tienen las víctimas al tratarse de un senador de la República? ¿Qué pudieron percibir ustedes? Fuera que eventualmente pudiera sufrir, como cualquier víctima, actos intimidatorios y eso genera un temor específico, fuera de esas situaciones, que no digo que hayan ocurrido, digo, eso genera situaciones particulares, en realidad las víctimas siempre están en situación de intimidación, porque los delitos sexuales no son un desahogo sexual, son un acto de sometimiento relativo al poder que tiene uno respecto al otro, de aleccionamiento, de humillación, de ejercicio de poder. Entonces, luego, siempre están en situación de cierta fragilidad y de desventaja. Por eso es muy importante que se siga avanzando en la legislación respecto a los derechos de las víctimas, a que efectivamente se cumplan en las prácticas cotidianas y bueno, creemos que nuestro trabajo en este sentido cumple una función relevante, lo mismo en la unidad de víctimas. En ese sentido, por lo que señalaba recién, el hecho de que el presidente de la República se haya expresado al respecto, que lo haya hecho el ministro del Interior, amigo personal, líder de su sector político, que hayan manifestado en su momento cierto respaldo como amigos y como personas allegadas a él de toda su vida, ¿también incide de alguna manera en las víctimas, en los denunciantes, en la investigación? No, la investigación no, porque el equipo fiscal es excelente, está trabajando con absoluta diligencia. Pero la policía, de alguna manera... Siempre subrayo que no soy obsecuente en esto y hay pruebas en el historial, digamos, de que cuando hay un fiscal que me parece que actúa mal, nosotros lo decimos y asumimos la responsabilidad de lo que haya que hacer. En cuanto a la policía, en realidad el trato es de la Fiscalía directo con la policía, no es nuestro, así que eso es una pregunta que corresponde que le hagan a la doctora Guione. Y con relación a las autoridades públicas, yo no voy a hacer comentarios, me parece que cada ciudadano realice sus propias conclusiones. Nosotros, desde nuestro rol de defensa de víctimas, podemos ser empáticos con sentimientos que puedan tener de choqueados y, en fin, de no esperar esto de una persona por la que tienen afecto, pero instamos y solicitamos que, bueno,
Y así esperamos que ocurra. Creemos en eso porque creemos en el Estado de Derecho, que cada uno va a estar en su rol como corresponde con toda plenitud. Pero esto que Maggie mencionaba, ¿genera un efecto intimidatorio en las víctimas que pueda desestimular o, bueno, retirar la denuncia o llamar, dar información, pero no querer someterse al proceso judicial? Es lo que te decía, siempre están en situación de desventaja y de desigualdad de poder, y luego que se da el develamiento y ese ánimo, existe en muchos casos la retractación, hablo en la bibliografía o en los casos prácticos. En este caso no se dio. Estos comentarios y estas reacciones fueron desde el inicio que habló Romina Celeste, y sin embargo todas las otras víctimas vinieron después. Y seguimos, como decía, teniendo gente que nos pregunta cómo viabilizar lo que tenga para informar en la causa. ¿Hay denuncia de difamación del senador Penadez finalmente por estas situaciones y contra Romina Celeste en particular? Dos cosas. Una, no nos consta. Dos, en realidad nosotros no defendemos imputados, ahí la tendríamos que derivar a la persona, sin perjuicio que en lo que se considere que es un acto intimidatorio de una víctima, vamos a actuar con todo el estatuto y todo lo que corresponda de diligencia y ética. No defendemos imputados. No, porque claro, si hacen una denuncia, la persona pasa a ser denunciada, como decías vos, o imputado. La que sea, claro. Okay. En realidad, pero sin perjuicio de eso, puede ser un acto intimidatorio. Entonces nosotros no vamos a actuar en una causa porque lo tenemos, no está dentro de los alcances del consultorio, pero sí en lo que diga relación y se pueda comprender como un acto intimidatorio de una víctima. Ahí sí vamos a actuar con toda la diligencia y ética que corresponde. Y vale traer a colación una norma de la ley de género, que además es un principio general a nivel internacional, que cuando la denuncia es plausible nos genera responsabilidad. Por esto mismo que decía, de que hay estadísticamente, y ahí está la responsabilidad del Estado, no de la víctima, un número de esclarecimiento muy bajo. Bien, doctora, más como consulta de asesoramiento, ¿cómo funciona en este caso el tema de los fueros? ¿Es un senador que tiene fueros? ¿Cómo funciona? Pero ¿cómo se llega al desafuero? Sí. ¿Qué se tendría que Por eso, ¿los fueros lo pasar? protegen para esto? ¿Hay que hacer una solicitud de desafuero para que el Parlamento lo vote? ¿Cómo funciona? Se tiene que pedir el desafuero cuando se llega a una instancia que se quiera actuar judicialmente. Por ejemplo, la defensa de las víctimas podría solicitar un desafuero. Nosotros no lo hacemos porque el movimiento judicial, si bien tenemos algunas facultades, todavía tristemente, el Estatuto de la Víctima no nos permite impulsar nosotros una causa. Y la causa es lo que, para existir como tal, a nivel judicial, requiere previo desafuero. Por lo cual, es competencia de la Fiscalía, sin perjuicio que como nosotros tenemos derecho, participaríamos de esa instancia, obviamente. Y bueno, se solicita al juez, el juez eleva con antecedentes a la Suprema Corte para que comunique a la Cámara correspondiente y la Cámara vota. En ese sentido, lo que es relevante es saber si lo que se está pidiendo está relacionado con perjudicar el funcionamiento del Parlamento o si realmente se quieren investigar delitos. A mí me parece acá que resulta obvio que no se quiere perjudicar el funcionamiento del Parlamento. Digo, se votó la ley de tenencia compartida y nadie hizo nada para impedirlo, digo, por poner un ejemplo. De hecho, el senador está de licencia, en definitiva. Nosotros creemos que resulta bastante claro que lejos está de querer perjudicar el funcionamiento del Parlamento, la actividad político-partidaria en su calidad de representante de la población del legislador. Ya tenemos que cerrar y no queremos dejar de dar la información a la gente. ¿Qué casos se atienden? Es decir, ¿quién puede ir al consultorio jurídico de Facultad de Derecho de la Universidad de la República? Bueno, los consultorios de la facultad son heterogéneos. En realidad, cualquier persona por cualquier asunto puede llegar a ir, pero en realidad en penal, que es el consultorio que está a cargo del doctor Williman, en lo que yo estoy en el equipo, es para penal nada más y tratamos, como hoy aclaraba yo, solamente con víctimas. A veces la gente no sabe distinguir bien si la situación es penal, entonces se los agenda, se toma la consulta y se les explica. Por ejemplo, tenemos competencia
competencia solo en Montevideo. Entonces, esos son criterios todos jurídicos que las personas, a veces una situación es violencia, pero no es delito. Entonces, bueno, es parte de lo que hacemos cotidianamente de distinguir si corresponde atender ese caso o no. Y después está relacionado con los ingresos, pero también podría llegar a haber excepciones por interés académico. Doctora, muchas gracias. No, por favor. Cerramos por aquí la entrevista con la doctora Soledad Suárez, docente y abogada, integrante del consultorio penal de Facultad de Derecho de la Universidad de la República.